Dolores Cacuango. Somos como la hierba del campo. Dolores Cacuango nació el 26 de octubre de 1881 en San Pablo Urco, una parcialidad de la hacienda de Moyurco, perteneciente a los padres mercenarios en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha. Nació en un hogar de peones que provenían de una antigua rama de prestigio señorial Cayambi, los Coagango. El concertaje fue una de las formas de explotación laboral establecida al interior de la hacienda. Los indígenas vivíamos en choza húmeda, sin sol, sin luz. Nos alumbrábamos con la llama de la tulpa. Sí, existían velas en ese tiempo, pero no teníamos con qué comprar. Allí mismo dormíamos, cocinábamos y teníamos nuestros cuisitos. En el soberado teníamos nuestros granitos, nuestra ropita. La cama era en el suelo, cerca de la tulpa para recibir calor. Plata no veíamos en ese tiempo, solo fuete y fuete. Luego de la muerte de su padre, la situación de pobreza se agravó aún más, porque las mujeres solteras o viudas no tenían acceso al pedazo de tierra para la subsistencia conocida como huasipungo. A los 14 años, Dolores fue obligada a contraer matrimonio y por eso huyó de la hacienda. Aprovechó un viaje de unos arrieros a Quito. Hizo el trayecto de 3 días y 2 noches que tomaba recorrer el camino, subiendo cerros y bajando cuestas, atravesando quebradas y bordeando ríos, parando en los pueblos del camino, Cayambe, Guayabamba y Calderón, para descansar, refrescarse o pasar la noche. Al llegar a Quito, los arrieros dejaron a Dolores en la casa de un militar en Quito para que se haga cargo de las tareas del cuidado doméstico. Luego de ese periodo, Dolores volvió a San Pablo Urco y contrajo matrimonio con Rafael Catucuamba en 1905. Gracias a las reformas del liberalismo alfarista, Dolores y Rafael se casaron. Rafael apoyó siempre a Dolores en su búsqueda de justicia y equidad para sus hermanos. Juntos tuvieron 9 hijos, pero solamente uno alcanzó la edad adulta. En esos años, el gobierno de Alfaro promulgó la ley de manos muertas que determinó que las haciendas administradas por órdenes religiosas pasen a ser administradas por la beneficencia, y que luego fueron administradas por arrendatarios particulares. Las condiciones de explotación y de pobreza se profundizaron en este periodo. En 1919 estalló el primer ciclo de protestas en Pesillo. Los trabajadores se enteraron de las leyes que abolían la presión por deudas y los anhelos de tener tierras propias los impulsaron a organizarse. En ese año se produjo un enfrentamiento entre los indígenas con soldados armados. Se reportaron cerca de 30 víctimas. Destacaron en la búsqueda de mejores condiciones de vida Juana Calcán, Mamá Cipriana, Rosa Colcha y Encarnación Colcha. Luego del enfrentamiento, los administradores de la hacienda por primera vez aceptaron pagar a los peones un salario en dinero y no en especies, 20 centavos al día para los hombres y 10 para las mujeres. Con el país sumergido en una crisis económica, se presentó el ascenso al poder de un grupo de civiles y jóvenes militares en julio de 1925. Las condiciones sociales, políticas y económicas de los trabajadores de las haciendas de Cayambe fueron el escenario propicio para un ciclo de huelgas que pusieron al movimiento indígena ecuatoriano de aquellos años en la vanguardia de la lucha por los derechos. Los levantamientos se dieron a finales de 1930 e inicios de 1931. Los indígenas exigían lo siguiente: cesar los maltratos,
suprimir el trabajo obligatorio de las mujeres, suprimir las guasicamías y servicias para ayudantes y mayordomos, suprimir los diezmos y primicias, proveer de herramientas a los trabajadores, reducir el número de ovejas a cargo del cuentayo, incrementar el salario para los guasipungueros y peones libres, asignar guasipungos a los apegados, disminuir las jornadas destinadas a la hacienda. Las autoridades respondieron con violencia y persecución, confiscaron los animales, encerraron a varios dirigentes, destruyeron sus chozas de paja, tiraron al suelo los granos y las pocas pertenencias de valor de los indígenas. Para Dolores Cacuango, la gran huelga del 30 y del 31 significó su lucha contra el poder terrateniente. Después de esa huelga, la vida familiar de Dolores se vio alterada. Su lucha había iniciado y no terminaría hasta su muerte en 1971. El legado de Dolores Cacuango no solo se remite al recuerdo de sus luchas, sino que se materializó en un programa de educación para los indígenas, que ha sido reconocido en diferentes partes del mundo. Aun cuando Dolores no pudo estudiar, siempre reconoció el valor de las letras y por eso trabajó junto a Luisa Gómez de la Torre en escuelas populares que fueron semilla. Fue parte fundamental de la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. En la memoria colectiva nacional permanecen las frases de Dolores Cacuango. Somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada, y como hierba de la montaña descubriremos el mundo.